En este video voy a analizar un poco los perfiles de clientes que suele invertir en el mercado de capitales, y no me refiero a perfiles en relación a su aversión al riesgo, es decir, moderado, conservador o agresivo, sino a la persona y el conocimiento que tiene en el momento de sentarse frente a lo que es una inversión o frente a los instrumentos que están disponibles en el mercado de capitales. Por un lado tenemos a las personas que tienen ya conocimientos de mercado, conocen los riesgos de cada uno de los instrumentos, saben sentarse frente a un balance y analizar las perspectivas de las empresas a futuro, cómo proyectar el nivel de ganancia y en base a eso determinar un precio de cotización o un precio de valor intrínseco de una empresa que determina si es una buena oportunidad de compra o de venta. Por otro lado también tenemos a los inversores que por ahí sin este conocimiento, sin el tiempo para dedicarle a todo este análisis, optan por seguir u operar por medio de un asesor financiero, seguir las recomendaciones de algún asesor o de algún perfil o cuenta en Instagram o redes sociales que les dé recomendaciones de compra o de venta de determinados activos según probablemente un análisis técnico que determine un precio de compra atractivo y un precio de venta atractivo también sobre ese instrumento. En este último caso, las personas que operan por ahí por recomendaciones técnicas suelen tener que estar un poco más pendientes al momento de vender el activo, es decir, tener la disponibilidad de operar en el momento que se le recomiende la venta para no perder el precio de salida y obviamente no terminar perdiendo sobre su inversión, sobre el capital invertido, no terminar con menos capital. En mi caso particular me gusta más hablar sobre inversiones que no requieran ese nivel de atención, de estar pendientes constantemente sobre el valor de cotización de un activo y sino basarme más en los fundamentos de las empresas, es decir, proyectar a futuro cómo la empresa se va a desarrollar o cuáles van a ser sus perspectivas de ganancia y en base a eso determinar lo que es el valor de la empresa para saber si está barata o cara al momento de ingresarla a nuestra cartera o de comprar una posición. En ese aspecto tenemos dos grandes mundos también, el mundo de las inversiones de renta fija y el mundo de las inversiones de renta variable. En relación a lo que son activos de renta fija, tenemos alternativas tanto en pesos como en dólares. En renta fija en pesos tenemos en general los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación, por lo cual simplemente suscribiendo una determinada cantidad de dinero a un fondo común de inversión, uno ya queda cubierto sobre la inflación. Si tenemos un 50% de inflación, el fondo probablemente en el transcurso del año rinda un 50%. Si tenemos un 60% de inflación, el fondo probablemente en el transcurso del año rinda en torno al 60%. Buscando ya activos de inversión en moneda extranjera, en dólares puntualmente, las alternativas suelen ser más vinculadas a las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables o bonos corporativos o bonos de empresas privadas son instrumentos financieros que se emiten, instrumentos de deuda, donde la empresa que los emite nos paga una determinada tasa de interés y se puede operar en el mercado a un determinado precio. Eso no determina que una empresa, porque tenga una tasa atractiva, sea atractiva para comprarla, sino que hay que analizar obviamente los prospectos de la empresa, la capacidad de pago a futuro, en qué moneda desarrollan los negocios y si van a tener las condiciones de pago a futuro sobre el capital que le estamos prestando. En base a eso, se realizan lo que son las recomendaciones de inversión y se arma una cartera de renta fija en dólares donde la empresa nos pagará una determinada cantidad de tasa de interés con una determinada frecuencia. Si una empresa paga un 7,5% de tasa de interés anual, por ejemplo, y estos pagos los realiza de manera semestral, nosotros cada 6 meses vamos a recibir un pago de un cupón de interés del 3,75%, la mitad de la tasa anual, de manera que los dos cupones anuales sumados nos dan la tasa total anual de la empresa. Los dos cupones semestrales que paga sumados nos van a dar lo que es la tasa anual. Con eso podemos armar una cartera de inversión que no va a requerir mucho tiempo de administración, sino que simplemente cuando se cobre el cupón de interés vamos a tener que reinvertir el mismo. Hoy por un tema normativo, esa plata que se cobra de cupón de interés hay que sacarla a la cuenta bancaria en dólares, volver a ingresarla y recién ahí la podemos volver a invertir y ahí se evaluará si el mismo activo sigue siendo igual de atractivo o hay alguna alternativa mejor de inversión. Hoy tenemos instrumentos que nos están pagando entre el 7 y el 9% en dólares en este tipo de inversión de renta fija y se puede armar una cartera diversificada con varias fechas de vencimiento, obviamente penalizando por ahí un poco la tasa de interés. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una obligación negociable que nos dé un 9% de ganancia y paga intereses en 2 meses determinados y nosotros queremos cobrar intereses en otras fechas o estar invertidos en otra empresa, probablemente cuando compremos otra empresa distinta la tasa de interés que recibamos sea distinta. Por ahí la siguiente tasa de interés está en torno al 7%, entonces ahí estamos dejando de ganar 9% en una empresa para tener un poco de diversificación e invertir en otra que paga el 7%, teniendo una tasa promedio de rendimiento de la cartera en torno al 8%, el promedio de los dos instrumentos en los que estamos invirtiendo.
Eso es lo que hace hoy la mayoría de los clientes. Estamos armando carteras de inversión en renta fija en dólares con rendimientos en torno al 8%, que comparados contra lo que es la inflación norteamericana, que es lo que buscamos superar, se encuentra por encima. Entonces, de esa manera logramos proteger lo que es el poder adquisitivo. De la misma manera que con los pesos necesitamos hoy una tasa de rendimiento por encima del 50% para poder hacerle frente a la inflación, en dólares necesitamos una tasa de interés por encima del 7,5% para poder hacerle frente a la inflación norteamericana. Y después ya pasamos a lo que son los activos de renta variable, que hace muy poco tiempo se pudo empezar a operar acá en Argentina a través de los ETFs. ¿Qué ventaja nos da este instrumento? Ya lo he hablado mucho, pero por ahí algunos no vio la publicación anterior. Los ETFs son instrumentos que suelen replicar un índice o un sector determinado. Un índice significa una lista de empresas que están determinadas por algún mercado en particular. Por ejemplo, el ETF del Standard & Poor's 500 representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se puede operar localmente a través del ETF SPY. Ese ETF hoy se está vendiendo en torno a los $22. Comprando solamente un instrumento que vale $22, tenemos una inversión en un instrumento que representa el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ese mismo ETF cada 3 meses se va rebalanceando, es decir, van saliendo las empresas que estaban ganando menos plata y van ingresando las que ganan más plata, de manera que siempre tenemos las 500 mejores empresas de Estados Unidos en nuestra cartera sin tener que realizar nada. Por eso hablamos de una estrategia de inversión pasiva, igual que en el caso de los activos de renta fija. Una vez que nosotros compramos el activo, simplemente debemos esperar a cobrar los cupones de interés para reinvertirlos. No tenemos que realizar ningún otro análisis sobre el activo, y en lo que es el ETF también podemos seguir acumulando posición en este instrumento a lo largo del tiempo. Si cada 3 meses esas empresas van a ir variando y vamos a tener siempre a las 500 mejores empresas, podemos acumular el mismo instrumento de acá a 40 años sin tener ningún inconveniente. También este instrumento de inversión suele tener un rendimiento promedio en los últimos 30 años en torno al 8%, por lo cual se puede pensar tanto con las obligaciones negociables como con los ETFs de armar una cartera de inversión a largo plazo, permitiendo superar a lo que es la inflación y además pensando por ahí en un plan de retiro. ¿Por qué me refiero a un plan de retiro? Porque si nosotros vamos acumulando rendimientos todos los años y los vamos reinvirtiendo, además de tener lo que es un interés compuesto, en el caso de los ETFs, además de que va creciendo el valor de nuestra cartera, cuando lleguemos a nuestro momento de retiro, por ahí dentro de 10, 20 o 30 años, nuestra posición total, por ahí tenemos unos $100.000 de evaluación de nuestra cartera y nosotros vamos a seguir teniendo un rendimiento en torno al 8% sobre la misma. ¿Eso qué significa? Que un 8% de rendimiento sobre una cartera de $100.000 nos va a dar unos $8.000 de ganancia anuales, que si lo dividimos por 12 nos dará alrededor de $800 o $900 de ganancia mensual, y bueno, puede constituir ese capital un principio de fondo de retiro. Si sabemos que vamos a tener ese capital a determinada fecha o esperamos que lleguemos con los rendimientos de nuestras inversiones, poder a los 60, 65 años empezar a retirar dinero de esa cuenta que ya viene produciendo ese 8% anual acumulado y va a seguir produciendo el 8% anual, hace que a nosotros nos quede ese ingreso prácticamente a perpetuidad porque va a seguir teniendo rendimientos de ese instrumento. En el caso de los ETFs no es completamente lineal, no se gana el 8% todos los años, sino que hay años donde se gana más y años donde se gana menos. Acá creo que tenía justo acá tengo un cálculo de lo que rindió, por ejemplo, el ETF del Standard & Poor's en los últimos años. En el 2021, por ejemplo, si bien el rendimiento era del 8%, tuvo un rendimiento del 28,59%, es decir, el año pasado el mismo ETF que solía rendir un 8% o el rendimiento promedio anual es del 8%, rindió un 28%. El año anterior, 2020, rindió un 18% anual. El año anterior, 2019, rindió un 31% anual. Y el año anterior, 2018, había tenido una pérdida del 4,45%. ¿Eso qué significa? Que no todos los años va a ganar plata, no todos los años va a subir de manera lineal, pero sí el promedio de comportamiento de los últimos años hace que ese 8% de ganancia, que incluso paga en general un 2 o un 2,5% de intereses en concepto de ganancia, en concepto de dividendos de las mismas empresas en las que estamos invertidos, nos lleve una capitalización anual en torno al 10%. No tendremos todos los años ganancias positivas, pero sí vamos a tener todos los años en un periodo largo de tiempo un rendimiento positivo si promediamos todos los rendimientos anuales. Así que en principio ese era lo que quería dejar con el video. Se puede armar una estrategia de inversión pasiva, no es necesario estar todo el tiempo pendiente de las inversiones que uno realiza. Uno simplemente puede comprar un ETF y tenerlo por 40 años y después agarrar y retirarlo cuando necesite el capital. Puede hacerlo también con menos periodos de tiempo. Obviamente
entre más tiempo estemos hablando, menos volatilidad vamos a tener sobre los instrumentos, porque si justo ingresamos a invertir en el 2018, nos hubiéramos encontrado con una pérdida del 4 o el 5% del capital invertido. Ahora, los sucesivos años tuvo rendimientos positivos, por eso estamos hablando siempre de promediar los rendimientos en periodos largos de tiempo para que los años malos se compensen con lo que suelen ser la mayoría, que son los años buenos. Y en resumen, en conclusión, lo importante siempre es empezar a invertir en algún momento, no ver cómo transcurren las cosas en el mercado, no ver cómo pasan las posiciones, porque lamentablemente en contextos inflacionarios, tanto como el argentino o el americano, acá con un 50% de inflación, en Estados Unidos con un 7,5% de inflación, tener nuestro dinero parado nos va a producir una pérdida real en nuestro poder adquisitivo. Cualquier consulta que tengan, estoy a disposición como siempre. Tienen un montón de publicaciones para seguir en lo que es el perfil de Instagram sobre estos instrumentos, sobre obligaciones negociables, sobre CDR, sobre ETFs. Todo está bastante explicado. Cualquier duda que tengan, sigo quedando a disposición.